Bienvenidos a la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. Hoy hablaremos de dos virus, el coronavirus, el COVID-19 y el virus del miedo. ¿Cómo podemos enfrentar estos virus mediante el conocimiento y la empatía? Se encuentra aquí en los estudios de Canal 22 el destacado científico Antonio Lascano para explicarnos qué son los virus y con qué instrumentos contamos, cómo podemos desarrollar vacunas y, lo más importante, cómo podemos dimensionar este problema con la atención rigurosa que requiere y sin temores que distorsionen la realidad. Los esperamos enseguida aquí en La Oveja Eléctrica en Canal 22. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los años 60. Su nombre responde al aspecto que presenta el virus al ser visto en un microscopio, ya que es muy parecido a una corona o halo. Durante los últimos años se han descrito 3 brotes importantes de coronavirus en el continente asiático: el SARS-CoV, que apareció en China en el 2002, el MERS-CoV, detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012, y el COVID-19, que fue detectado a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Todo parece indicar que el coronavirus COVID-19 tiene procedencia animal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos. Los síntomas principales de las infecciones por este virus suelen ser secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y cabeza, fiebre, escalofríos, dificultad para respirar y malestar general. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha señalado que en más del 80% de los pacientes contagiados por coronavirus tienen una enfermedad leve y se recuperarán. En aproximadamente el 14% de los casos, explicó, el virus causa enfermedades graves como neumonía y dificultad para respirar. En el 5% de los pacientes produce enfermedades críticas como insuficiencia respiratoria. Y solo en el 2% de los casos reportados, el virus es fatal. Pues para nosotros es un gusto encontrarnos con el doctor Antonio Lascano, amigo de la casa, amigo de Canal 22 de La Oveja Eléctrica desde hace años, precisamente para iluminar estos problemas que estamos viviendo en términos de los coronavirus y este en específico que es el COVID-19. Muchas gracias por tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Al contrario, es un placer enorme, Pepe. Y bueno, para hablar precisamente de lo que es un virus, porque a veces lo que no entendemos simple y sencillamente es la definición de virus. Estás tocando un punto que yo creo que es esencial. Mira, hay un experimento con el que empecé este semestre mi clase en la Facultad de Ciencias y la pregunta fue muy sencilla: ¿los virus están vivos o no están vivos? Y los alumnos no sabían qué responder. No sabían qué responder porque, claro, se multiplican, evolucionan los virus y entonces la gente dice, bueno, esto los hace estar vivos, pero al mismo tiempo sabemos que si no están dentro de una célula, infectando una célula, estos procesos no lo van a hacer. Yo creo que ahora puede usar uno una comparación muy buena. Realmente por casualidad traje el USB, de donde viene una charla que tengo que dar hoy en la tarde con mis amigos médicos. Y si uno se fija, aquí tengo la información contenida, pero esta información se puede quedar allí para toda la eternidad, suponiendo que el USB sea efectivamente una excelente manera de proteger la información, y no la voy a poder interpretar, no la voy a poder modificar hasta que entre en una computadora, hasta que lo conecte a una laptop. En ese momento uno puede hacer la comparación del virus como un instrumento, como una estructura que puede viajar en el metro de aquí a Ciudad Universitaria, etcétera, guardando la información, pero esa información no se va a expresar sino hasta que está adentro de la máquina como tal, que sería el equivalente a la célula. Yo creo que la mejor manera de comprender a los virus es entenderlos como trozos de información genética que tienen una cierta independencia, pero que eso no los hace necesariamente vivos, lo cual nos lleva a otro problema filosófico que no es trivial. Uno puede decir, de acuerdo, los virus no están vivos, pero entonces, ¿cuál debe ser mi definición de una célula?
Y si uno se da cuenta, en general en biología, salvo pocas excepciones, el asunto de qué es lo que debo entender como célula no está bien discutido en términos filosóficos, en términos de una caracterización fenomenológica, etcétera. Pero yo creo que en los tiempos contemporáneos esa es una buena comparación. Si tú vas a la farmacia de la esquina y compras medio kilo de DNA, ese DNA no está vivo, pero viaja en una botella de la farmacia a tu laboratorio. Cuando lo metes adentro de una célula, se va a poder empezar a expresar. Es lo mismo que los virus. Y ahora sabemos que hay muchos elementos, muchas entidades biológicas que son como los virus, andan brincando de un lugar a otro. Los llamamos plásmidos, los llamamos transposones, sabemos que juegan un papel importante en la regulación, en la evolución, etc. Y yo creo que más que pensar en los virus como una entidad viva, hay que pensar en ellos como algo que está relacionado con este otro tipo de estructuras. Y cuando hablamos entonces de la formación de virus, hablamos de dos tipos de virus, los que se pueden crear por DNA o por RNA. Y hablemos justamente de lo que quiere decir el coronavirus en este contexto. Esa es una pregunta espléndida. Efectivamente, yo puedo dividir a los virus en dos grandes grupos. El DNA es una forma extraordinariamente estable de almacenar la información genética. Es una doble hélice, en el interior de la doble hélice no hay agua, por lo tanto no hay reacciones de la secuencia de bases con el agua, por lo tanto permanece estable, etc. Igual que la información que tengo aquí, que es extraordinariamente estable. Pero, por ejemplo, si yo comparo el DNA, la doble hélice, con el RNA, me doy cuenta que en términos generales el RNA, que es un primo, digamos, del DNA, un primo químico, no solo es más antiguo, sino además es más inestable almacenando la información genética. Típicamente es una sola hebra. Y entonces cuando se transmite esa información, se va a transmitir con una serie de errores. Mutaciones. Es el equivalente a que yo te dé el USB, te estoy transmitiendo información sin problema. Pero si yo te digo al oído un pedazo de un poema, y en eso tú eres experto, probablemente yo no lo voy a recordar del todo, tú sí, y luego se lo das al oído a un camarógrafo, él se lo da a la técnica de sonido, etcétera, y entonces jugamos teléfono descompuesto. Eso es lo que ocurre con los virus de RNA, que están constantemente mutando. Por eso nos tenemos que vacunar cada año para la influenza, porque el virus de la influenza está mutando constantemente y pueden ocurrir esas mutaciones, eso es importante decirlo, no se van a dar preferentemente en un mercado en China, como hay quienes dicen, claro, las condiciones de falta de higiene. No. La tasa de mutaciones del RNA es algo que está ocurriendo, que se da todo el tiempo. Hay virus de RNA en este momento en la palma de mi mano, en tu zapato, en la cámara, que están mutando. Muchas de estas mutaciones no le permiten al virus persistir y entonces se degrada y se acaba. No digamos que se muere porque no están vivos, ¿no? Lo que no está vivo no se puede morir. Pero en el caso de los coronavirus hay un fenómeno que es extraordinariamente interesante. Si la información del USB se estropea, yo tengo programas en la computadora que lo pueden corregir. Es una experiencia que todos hemos tenido. Lo mismo ocurre con una información que tienes en tu teléfono celular, qué sé yo. En el caso de los virus de RNA no existe esa edición, esa corrección de errores. Entonces lo que vas a tener como un problema muy severo es que el virus no puede crecer extraordinariamente a tamaños muy grandes, un virus de RNA, porque como está mutando todo el tiempo, mientras más se vaya replicando, y por casualidad de veras traje el mecatito del USB, mientras más se vaya replicando, más errores se van introduciendo. Se cometen entonces mutaciones que hacen perder la identidad. Los coronavirus son los únicos virus que conocemos que secuestraron en el curso de su evolución mecanismos de edición de las células, de manera que si hay un error se corrige, si hay un error se corrige, si hay un error se corrige, no tanto como el DNA, pero ciertamente más que un virus como el de la influenza, y entonces los coronavirus tienen un genoma de RNA muy largo, pero también tienen una cierta estabilidad. Ajá. Y en esa estabilidad nos podemos basar para diseñar, por ejemplo, vacunas o terapias, porque no van a estar mutando tanto como sus otros parientes de RNA.
Estamos charlando sobre el coronavirus COVID-19 con el doctor Antonio Lascano. Enseguida regresamos a la Oveja Eléctrica. Estamos de regreso en la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el doctor Antonio Lascano sobre lo que quieren decir los virus, específicamente el coronavirus. Y en el caso de este coronavirus COVID-19, ¿cuáles son las hipótesis que están planteando el origen de este? Bueno, aunque sea un virus más estable que otros virus de RNA, por la presencia, la información genética sea más estable por la presencia de esta enzima que corrige errores, de cualquier manera, el que nace para maceta no pasa del corredor. El que nace con virus de RNA no va a poder obviar las mutaciones constantes. Y esas mutaciones efectivamente pueden hacer que brinque adaptándose a los receptores de otras especies. Yo creo que es cierto que uno de los reservorios animales fueron los murciélagos. Y en realidad la diferencia entre un murciélago y nosotros no es tan grande. Si nos fijamos, somos tetrápodos, ellos tienen estas especies de alas con las que vuelan, nosotros tenemos brazos, son mamíferos, nosotros también, manos que vuelan, son placentarios, nosotros también. Entonces, muchos de nuestros rasgos anatómicos son parecidos, muchos de nuestros rasgos moleculares también. Eso quiere decir que los receptores en mis células que le permiten al virus en un momento dado infectar una célula, el equivalente al enchufe de la computadora en donde puedo meter el USB, van a ser parecidos. Un pequeño cambio, una pequeña mutación les permite entonces brincar de un hospedero animal a otra especie distinta de hospedero animal. Y típicamente cuando te llegue información genética distinta, en una población va a haber muchos que no resistan y se mueran. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nos llega información genética nueva de un patógeno, bueno, nos desarrollamos una serie de síntomas y vemos las consecuencias en la enfermedad o en las defunciones. ¿Por qué no se mueren los murciélagos por las infecciones de virus de RNA? Porque llevan mucho tiempo coexistiendo. Y a mí me gusta decir que los buenos virus en realidad son como los banqueros, como los prestamistas, ¿no? Si le cobras la deuda de inmediato a la persona a la que se le prestó el dinero, lo arruinas. En cambio, si le estás sacando poco a poco el jugo, poco a poco está pagando, va a durarte para siempre y es muy buen negocio. Estas analogías pueden ser muy peligrosas, pero creo que se está entendiendo bien la idea de que el buen virus lo que busca es una coexistencia con su hospedero para no matarlo. Y en el caso de lo que estamos viendo ahora, que está a nivel de epidemia, no de pandemia todavía. Todavía no. De lo que estamos hablando entonces es de que la letalidad que tiene, leía lo que estaba planteando la Organización Mundial de la Salud, en el 84% de los casos es leve el efecto que se tiene y el 2% sí tiene efectos letales. Así es. Hay otro rasgo que es fascinante. ¿Por qué está concentrado en personas de cierta edad y no se ve que haya enfermos o defunciones entre los niños, venturosamente? Pero algo que es muy importante saber si las personas que han enfermado gravemente o que han fallecido por la infección tenían condiciones previas. Por ejemplo, yo soy diabético. Evidentemente los diabéticos estamos más expuestos a los efectos negativos de una infección viral. Un diabético o una diabética puede padecer terriblemente una infección de influenza, mientras que una persona que no lo sea, no. Las personas hipertensas también están claramente en una situación de riesgo. Las personas con condiciones previas de salud que las debiliten, evidentemente son los que están en mayor riesgo ante las circunstancias actuales. Pero entonces estamos hablando de que en el 84% de los casos es leve el efecto, y esto no está muy conocido. Así es, y qué bueno que enfatizas esto, qué bueno que señalas esto, porque es perfectamente posible que tú o yo hayamos tenido una infección de coronavirus en el pasado, no de este coronavirus, y que hayamos pensado que era una gripa normal, que con una serie de cuidados se resuelve. Ahora, aquí lo importante es
estamos confrontando una enfermedad nueva, estamos confrontando un patógeno nuevo para nosotros y entonces, bueno, se tienen que tomar todas las precauciones posibles, de las cuales yo diría que la más importante es acudir al personal de salud en cuanto haya los síntomas, porque son ellos, son ellas los que nos van a decir cómo resolver el problema. En México, donde el aparato de salud tradicionalmente ha sido muy deficiente, la gente llega y sigue ocurriendo, me temo, llega a un hospital, no la atienden, le dan una cita para dentro de no sé cuántas semanas. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, va con el yerbero, va con la marchanta del mercado que te receta unos medicamentos naturales que a lo mejor sirven para algunos casos, pero para otros no. ¿Y qué es lo que sí sirve? ¿Qué es lo que, porque estas personas, el 84%, cómo se están tratando? ¿Cómo han llegado a recuperar la salud? ¿Qué tipo de medicamentos, tratamientos están teniendo? No tenemos todavía una vacuna, pero sí hay ciertos elementos que se pueden usar. Mira, esa es una pregunta que toca un punto que para mí es fascinante. Dijimos ya platicando que hay virus de RNA. Todos los virus de RNA se tienen que multiplicar, todos. Para multiplicarse lo hacen con una molécula que llamamos la polimerasa. Y algo que hemos descubierto en los últimos años, 3 grupos de manera independiente lo descubrimos, incluyendo el doctor Rodrigo Jácome, que hizo la tesis de doctorado en mi laboratorio y que ahora es un colega, nos dimos cuenta que todas las polimerasas de todos los virus de RNA tienen un origen común. Todas. Bueno, las polimerasas todas tienen origen común y por lo tanto tienen propiedades en común. Esto incluye a polimerasas como las del virus del SIDA. Entonces, cuando tú le aplicas a una persona que está enferma, que está padeciendo las secuencias de una infección de este nuevo virus de COVID-19 y le aplicas un antirretroviral que sabes que funciona para inhibir al virus del SIDA, le estás aplicando una sustancia química, un medicamento que va a inhibir la acción de la polimerasa porque son parientes las polimerasas. Son parecidas. Creo que tú lo explicabas en términos de decir, si estamos tratando de meter una llave en una cerradura específica, a lo mejor se puede usar una tarjeta de crédito. Así es, pero efectivamente, o sea, hay maneras en que tú puedes obviar eso. O visto de otra manera, por ejemplo, una ganzúa, que eso es algo que siempre he querido aprender a usar, una ganzúa en manos de un ladrón eficaz le va a servir para muchos tipos de cerradura. Aquí lo que estamos viendo es que hay ganzúas moleculares, si se quiere ver así, que inhiben lo mismo la replicación del virus del SIDA que la replicación del COVID. Pero yo creo que lo más interesante, y eso es algo que yo he aprendido de mis amigos de la comunidad médica, es la prevención. Hay una serie de medidas individuales y colectivas que se pueden tomar para evitar la infección. Esta forma, por ejemplo, de toser o estornudar en el interior del codo, que a mí me da mucho gusto ver que la gente lo ha asumido de manera natural. Lo ves en el metro, lo ves en clase, lo ves en las tiendas. La gente estornuda o tose ya. Así que estás evitando el toser en la mano, cubrirte con la mano y luego darle la mano a alguien o tocar el picaporte de una puerta y dejarlo infectado. Desde luego hay una costumbre que cada vez es menor, venturosamente, no escupir. Al escupir estás dispersando una enorme cantidad de virus. Desde luego, no exponerse a multitudes si crees que estás enfermo. Hay aquí un asunto que yo creo que es fascinante, que es la responsabilidad individual y la colectiva, que eso solo te lo da una sociedad democrática donde el conocimiento es patrimonio de todos. De decir, no, estornuda así, quédate en tu casa si estás enfermo. Lávate las manos constantemente, ¿no? Querido Toño, si te parece, vamos a un corte y enseguida regresamos. Se habla de virus y enseguida aparece el virus del miedo. ¿Cómo combatirlo? Con conocimiento. Y para ello estamos conversando con el doctor Antonio Lascano. En términos de vacunas posibles, tú estás estudiando estas secuencias.
Creo que es algo que te fascina siempre, Sí, sí, estar explorando cómo está constituido el virus que produce COVID-19, estas enfermedades que tienen efectos en nuestra respiración, neumonías. ¿Qué es lo que están encontrando y cuáles son las posibilidades de vacunas en este marco? Bueno, la parte más conservada de un virus inevitablemente siempre va a ser la polimerasa. Y entonces claramente ese es un blanco o diana, como dicen los colegas españoles, sobre el cual debes atacar. Esta enzima, la polimerasa. Enzima, claro. Yo sé que puedo diseñar una vacuna o algo que inhiba justo esta parte, ¿no? Ahora, efectivamente, a mí me gusta mucho estudiar las secuencias. Yo me he dado cuenta que quienes somos buenos, lo confieso así sin pudor, alineando secuencias, viendo secuencias, como que tendemos a reconocer patrones. Y cuando tú ves, por ejemplo, las secuencias alineadas, cuando ves tú toda la lista de nucleótidos que forman la secuencia de RNA de muchas variantes del mismo virus, te das cuenta que hay partes que varían muy rápidamente, hay partes que están muy conservadas y efectivamente las que varían mucho y las muy conservadas son buenos candidatos para hacer vacunas, ¿no? Esto nos plantea finalmente el problema del virus del miedo, que es, el que estamos padeciendo enormemente ante este problema, ¿no? Así es. Entonces, a los virus no hay que verlos en términos morales, no son buenos ni malos. La enfermedad no tiene una causa moral, no tiene una causa racista. La salud sí es un privilegio de clase. Ese es un problema, y ahí sí estamos en un gran problema. Así es. Pero ciertamente, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo dejemos de hablar del coronavirus chino y propuso el nombre de COVID-19, tiene que ser aplaudida esa medida, porque lo que está diciendo es evitemos sobre el mal que nos está causando la epidemia a nivel mundial, un mal mayor adicional, que es responsabilizar a los chinos cuando no son en modo alguno los creadores o los promotores de una nueva epidemia, ¿no? Y finalmente, cuando estamos hablando de entender esta difusión, propagación de los virus, ¿cuál es tu evaluación de lo que estamos viviendo ahora y qué palabras quisieras comunicar en términos de lo que está ocurriendo para que precisamente dimensionemos el problema en su nivel real? A ver, los virus nunca van a dejar de existir. Esto yo lo afirmo muy categórico, desde una perspectiva evolutiva. Una vez que un virus penetra a una población, se queda para siempre. Siempre vamos a tener ébola, siempre vamos a tener el virus del SIDA, siempre vamos a tener el virus de la polio, etc. Solamente hemos logrado extinguir dos virus, uno de DNA y me parece que el otro también es de DNA. Uno es el virus de la viruela y el otro un virus que afecta a vacas, ¿no? Bueno, pobres vacas también, sí. Deben tener nuestra solidaridad. Además son importantes económicamente, en fin, ¿no? Los virus se van atenuando en el tiempo evolutivamente, en general. Como siempre va a haber virus de RNA y siempre van a estar mutando, tenemos que hacernos a la idea de que es un fenómeno epidemiológico con el que vamos a estar contendiendo durante el resto de la historia. No hay manera de evitar eso. Pero además, la historia lo que nos está diciendo es que la humanidad está cada vez más conectada. Antes los virus viajaban en carabela. Y ahora viajan en Boeing. Ahora viajan en un Boeing 737. La interconexión tan extraordinaria que tenemos ahora en todo el planeta y la evolución constante de los virus nos va a hacer objeto ahora y en el futuro de más y más epidemias. ¿Debemos vivir aterrados? No. Lo que tenemos que hacer es, a mí me gusta mucho la frase de Gramsci, ¿no? Al pesimismo de nuestra inteligencia oponer el optimismo de nuestra voluntad. Y de nuestro conocimiento. Así es. Porque en este caso estamos hablando de que también como nunca ya tenemos instrumentos para enfrentar estos problemas. Mira, tosí 2 veces hacia el codo, no por hacerle propaganda, sino porque de manera natural me tenía que limpiar la garganta. Y eso ya no lo pienso. Son esas pequeñas medidas que yo creo que van teniendo mucha utilidad. ¿Cuáles serían las grandes medidas? Por ejemplo, yo creo que en México ha habido el empeño
de muchos virólogos, pero especialmente de Susana López Charretón y de Carlos Arias, de crear un centro de virología en la UNAM. Un centro de virología que prepare más virólogos, que prepare más especialistas para que podamos contender con problemas no solo de salud humana, porque no hemos hablado de los virus de RNA que afectan a las plantas, por ejemplo, ¿no? Sí, Está el virus de la tristeza de los cítricos, que se llama así porque el arbolito, los cítricos se les van las ramas para abajo, se ve triste la plantita, bueno, el arbolito, ¿no? Bueno, ese es un problema económico brutal. Nunca hablamos de virus de hongos, pero también están ahí infectando todo el tiempo, ¿no? Y también lo que es interesante es este descubrimiento de la inhibición de la polimerasa, porque te da herramientas que antes no teníamos. Así es, no estamos inermes, no estamos inermes. Y para mí ese es el punto básico. Eso creo que es lo más importante, querido Toño, y de verdad te agradecemos profundamente tu presencia. No, el agradecido soy yo, Pepe. Yo me siento aquí muy bien acogido, eres un amigo muy querido, muy admirado, y creo que esta labor es importante para que la gente se percate que en una epidemia hay muchas maneras de contender y la parte científica, el conocimiento, es un elemento esencial para entender el mundo en el que estamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.